Pues nada, a ver si estamos ya en directo, espero. Confirmarme como siempre que se escucha, que está todo correcto. Gracias a Juanchu, a Alejandro, a Monse, todo directo para directo, refresco y picoteo. David Rosales, buenas tardes Helio, vamos a empezar, que se calienta el tinto de verano, ya hace temperatura para ello. Ya GL22, buenas tardes, vamos a disfrutar un rato del hobby. Efectivamente, eso se trata de, entre aficionados vamos a compartir, a echar un ratito aquí. Como veis, el protagonismo total se lo he dado al 500 litros. Yo estoy aquí tranquilamente sentado detrás también disfrutando, en este caso sentado cómodamente. Y al final, pues también un poco por si este verano hacemos directos, pues seguramente los hagamos así, me pongo aquí más tranquilamente con el aire acondicionado del salón, porque el año pasado al final esos directos temáticos que hicimos en el otro canal, Helio CM, pues al final también se pasaba calor y no es cuestión, ¿no? Vamos a estar cómodos. Buenas tardes, Rafa de Aquarius Pro RG. Buenas tardes, Ángel. Buenas, Carlos. Michael, hola. Aquí un día más presentes, pues gracias, Michael Bautista. Gracias, Rafa. El Acuario 500 la verdad es que está espectacular. Ya tengo grabado el vídeo del fin de semana. Sabéis que yo siempre los vídeos los grabo con bastante tiempo. Es que si no me da tiempo, yo soy así. Y si os fijáis, hay un tronco flotando ahí a la derecha. ¿Vale? No está puesto adrede para que se quede así, es que no ha terminado de hidratarse. Y bueno, ya en el vídeo os contaré, porque iba a ser para el montaje del 74 litros. Al final lo pusimos aquí, nos ha gustado cómo queda y al final hemos decidido que se va a quedar en el 500 litros. Y la verdad es que el proyecto, después de 18 meses que lo pasamos a bajos requerimientos, lo que decimos, la diferencia entre altos y bajos requerimientos, fijaros qué bonito está y el poco trabajo que ha dado este año y medio, sencillamente dejarlo evolucionar y disfrutar del proyecto aquí en el salón de casa. Buenas tardes, pececillos. Luis Carlos, saludos. Ojalá mi cielito sea una quinta parte del tuyo. Literalmente, hombre, poco a poco todo que llega. El salvapantallas, además de verdad que tiene foto de salvapantallas interactivo, didáctico y con vida. Nos ha quedado muy chulo para este directo. Gracias, pececillos. Y de lujo, gracias, David. Quiero montar un plantado 70-70-80 de altura. ¿Crees que sea complicado el montaje y mantenimiento? ¿Y que aquascaping queda bien? A ver, con esas dimensiones 70-70-80 complica bastante para lo que son los montajes tradicionales, ¿vale? Nos salimos de la urna alargada tipo rectángulo que conocemos, pero ejemplos de paisajismo de cubo vas a encontrar muchísimos en la red que te den ideas y, como siempre digo, luego también al gusto de cada uno muchas de estas cosas. Buenas tardes, Juan Antonio. Bueno, espero que os hayáis preparado todos el refresquito importante. También parece que esta semana nos ha dado un respiro la subida de temperatura. Sigue sin llover, lamentablemente. La verdad es que la situación empieza a ser crítica por algunos sitios, pero bueno, hay que adaptarnos a lo que nos viene. Juanchu, todavía está el tronco, ¿a qué se queda? Se va a quedar el tronco en cuanto se hunda y se va a quedar ahí, porque además fue el único tronco que nos sobró de cuando compramos las maderas para este montaje, por eso es del mismo tonalidad, vais a ver que no se ve diferencia de color ni nada. Y al final se va a quedar ahí porque además, muy sencillo, ha dicho la jefa que se queda, a la jefa le ha gustado, queda bien. Y si os fijáis, los peces, los barbos salen a primera línea, es decir, que hemos ganado también en naturalidad del montaje. Y al final, siempre lo he dicho, que el acuario nos habla, hay que saber escucharlo. Y si los peces están ahí, están a gusto, pues eso se tiene que quedar así porque es una mejora objetiva y obvia de este proyecto de 500 litros. Y no se hunde, Ángel, no. Ha salido duro y resistente. Todo puede ser que esté así 6 meses modo avatar, como dijo el otro día Paco que estuvo por aquí, pero bueno, ahí se quedará. Profe, estamos todos en la uni estudiando para tu examen. Ahí está, danos fuerza. No, estudiar. Examen el lunes, por cierto, sí, lo tengo, el lunes 22, correcto. Refresquito y pipa soy, ahí está Ángel. Y Escape Land, buenas, ¿cómo está Kevin? Un saludo, qué gusto verte por aquí. Luis Carlos, aquí llueve a pinceladas, ese fenómeno del niño es un fastidio. Pues aquí ni eso, el otro día 4 gotas, literalmente para manchar el coche, no falla el día que lavas el coche. Además es que lo lavé a posta, digo, a ver si llueve algo, pero nada, ni con esas. Me gusta mucho cómo llevan los acuarios, pues al final lo que siempre decimos, Kevin, como aficionado que soy, porque yo sabéis que no me considero canal, sino aficionado, y en el canal compartimos, lo importante siempre es el acuario, y que sea sano, que sea natural, dentro de las posibilidades de cada uno. Y sí que he mejorado, siempre lo he dicho, en estos años en la selección de peces, evidentemente, más
Aparte de la información que hay, también la propia experiencia ayuda a mejorar y eso se gana con los años, por mucho que nos quieran decir la gente. Y las experiencias propias, al final, todos los que estamos en este mundillo mejoramos con los años cuando queremos mejorar, evidentemente, porque tenemos nuestras experiencias que nos hablan. Y lo que acabo de decir, esa frase, el acuario nos habla, el acuario hay que escucharlo, el acuario nos comunica cuando se puede mejorar y ese tronquito ahí modo avatar que ya se hundirá, pero yo le he notado una mejora. Este proyecto que estaba siempre ha estado bien, evidentemente. Pero fijaros cómo se ha salvajado estos 2 últimos meses, sencillamente. Ha subido un poco la temperatura, la estabilidad, lo tenía también un poco retenido por tema de luz y todo eso, evidentemente, por gasto energético, pero al final es soltarlo y ahí está. Sé bueno con los chavales, dice el profesor Matías. Matías, por cierto, lo repito una vez más, estás invitado a una cerveza en casa, dame un toque un día, que no se me olvidan las cosas cuando las digo y no las digo por quedar bien. Invito a quien me apetece que venga a casa. Acuarios, Juan Antonio, hombre Kevin, ¿cuánto tiempo? Chepe, presente amigo, pues gracias por pasarte. Y Fede, buenas tardes, también Federico para ti. David, ayer moví mis criptocorines Wendetti, quedaron demasiado grandes para el simple aquascaping que la tengo, no quería remover el sustrato nutritivo, los alcé un poco y corté algo de raíz. ¿Es bueno o malo? Pues los cambios planificados son buenos, los cambios a veces si no son necesarios no tienen por qué ser buenos, pero el que sea bueno o malo te lo va a decir lo que acabo de decir, tu propio acuario como lo observes en realidad. Aquí dicen que mañana, hoy está nublado, pero nada, si no llueve por ningún sitio, no sé, es increíble la sequía que tenemos este año. Francisco Javier, saludos desde Mallorca, tengo un Fluval Spec 3 y quería montar un gambario. ¿Cómo lo ves tú con el sustrato Fluval Biostratum para un principiante? Pues honestamente para temas de gambario el que controla más es Paco de Acuarios 4K, pero para un gambario está el de Gel, Srin Soil justamente, que se suele ir bastante bien, lo se usó en el local, yo lo vi y suele ser el que más experiencias tiene la gente y es el valor seguro. Del tema de Fluval en este caso no lo he probado, no te podría decir de ese sustrato. Pero vamos, si está recomendado para gambas no tiene por qué darte problemas tampoco. Luis Carlos, hablando de notas, ni he revisado cuándo saqué el último parcial. Madre mía, los parciales. Si tuviera que ponerme a estudiar yo ahora, con lo grandes que nos hemos hecho. No, ahora en serio, estudiamos más ahora y siempre pongo el ejemplo de cómo canal, como hobby o como aficionado al acuarismo, ahora me pego unas hinchas a leer cosas, de verdad, porque es cuando nos interesa. Y no nos damos cuenta que a veces podríamos haber aprovechado el tiempo cuando éramos jóvenes de aprender más, pero también es ley de vida, nos tiene que pasar a todos, vamos. Ya me vuelvo abuelo cebolleta, como sabéis que os digo algunas veces. Hola Close, ¿cómo va? Pues el amigo Juan Antonio yo creo que va bien, te lo dirá él. Juanchu, cuando estamos de escasez de agua, ¿qué cambios sin derrochar sería el mínimo óptimo y qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Algo más de nitrato? No sé si me explico. A ver, te entiendo, pero aquí yo creo que es complicado porque tenemos, yo creo, al tener el acuario la obligación de tenerlo en las mejores condiciones y eso creo que lamentablemente tenemos que hacer los cambios igualmente. No por escasez tenemos que dejar de hacer las cosas bien, porque tampoco es una escasez crítica, pero sí que, por ejemplo, en zonas de escasez, o lo que siempre hemos dicho, yo ahora mismo hemos estado usando mucha osmosis, sigo usando mucha osmosis. A lo mejor ahora mismo, en tema de escasez, si yo empezase hoy mi primer acuario, pues me plantearía, por ejemplo, por la dureza del agua, un cíclidos africano, sencillamente porque el agua de aquí ahora mismo está óptima para ellos y no tengo que desperdiciar otro porcentaje de agua en obtener la osmosis. Por poner un ejemplo real, ahora mismo yo mis acuarios, pues más que empezar a estropearlos o escasez o nitrato que sube, pues voy a seguir haciendo los cambios igual. A lo mejor en vez de cada 7 días, cada 8, no sé, pero es que al final no vamos a salir ni de pobres ni de ricos por eso, la realidad es así. Lo que tiene que hacer es llover realmente y cuando tenemos los animales, los peces en este caso, pues tenemos la responsabilidad de que estén lo mejor posible. Michael, Helio, tengo una consulta. Como tú tengo un grupo de 15 coris, pigmeas, desde hace unos 4 meses es muy común ver crías, pero ninguna sale adelante naturalmente. ¿Algún consejo? Pues a lo mejor una vez que pongan, sacar los padres a otro acuario quizás. Compañeros tampoco ayuda. Las coris pigmeas casi lo mejor en este caso solas, ¿vale? Vamos tirando, Kevin. Buenas, desde Sevilla y Ángel, las criptocorines sufren mucho al moverlas. Si ves que se quedan sin hojas, no te preocupes, al tiempo volverán a salir. Un buen consejo que da Ángel para el amigo David, y es cierto que sufren, pero vamos, se recuperan con el tiempo, como cuando hacemos un montaje nuevo. Si pongo crías de cíclidos a caras azules en un gambario, crías de nado libre ya consumido el saco, ¿crees que haya depredación?
A ver, no. O sea, gambario y crías de caras se las van a comer casi seguro, tienen un instinto. Pero bueno, es como todo, no he probado, pero la teoría te dice que un cíclido que además no va a ser pequeño, sí que va a ser un poquito más voraz en este caso. Fernando, buenas tardes. Yo el fluval lo tengo en uso para 3 años ya, con gambas caridinas y sin problemas. Pues nada, gracias a Carlos por el consejo para la pregunta de antes para el sustrato de fluval. Y Federico, botánicos, no recuerdo si tienes vídeo, algún botánico que podamos encontrar por el campo. Pues no tengo vídeo de eso, y Paco sí que tiene vídeo de eso bastante bueno. Y creo que Raúl también va a hacer alguno o ha hecho alguno también, si os interesa. Luis Carlos, tenía miedo de mi Ramiresis se resintiera de bajar de 28 a 25 grados, pero ahora se ve muy bien y mis corridoras están mucho más cómodas, aparte me ahorro una buena lana. Y de hecho yo creo que el Rami en cualquier pez va a estar mejor a 25 que casi a 28 grados. Yo creo que a 28, quitando los discos, casi la mayoría de peces van a estar mejor. En mis 120 litros con guppies, macho, ¿crees que haya problemas si pongo colas de espada ya grandes? Es que empezamos a hacer las combinaciones de peces que no me gustan en realidad, entonces no hagáis inventos. Las cosas, eso sabéis que lo digo muy seriamente muchas veces en el canal. Tienes espectacular el 500, gracias Tinso. Y David, hola, estoy ciclando mi acuario y ya ha empezado a salir alga marrón. ¿A qué se debe? Pues básicamente, por definición, los silicatos del principio del agua, el alga diatomea de manual. Eso nos pasa a todos al principio, David Pérez. En bañarte gastas más agua que en el cambio de agua y yo no me planteo el dejar de bañarme todos los días. No, pensaba que ibas a decir que dejamos de bañarnos y así tenemos agua para el cambio de agua, ¿no? Es otra forma de verlo. Saludos para Madrid, de Aquascape Land. Y si se usa agua embotellada, ¿se pueden cambiar los parámetros del agua? Si se usa agua embotellada con unos parámetros determinados, claro que se modifican los parámetros que tenemos en la del grifo, pero hay que saber qué parámetros tenemos primero en la de grifo y la de que se está comprando embotellada igualmente. Buenas tardes, porque sobre todo aguas embotelladas tenemos de todas, de muy blandas a muy duras igualmente. Buenas tardes a todos, solo deciros que mi mujer nos empieza a odiarnos a todos. La tengo frita con mi tercer proyecto y los gastos que conlleva, una urna de 180 litros. Bueno, es importante, siempre lo digo, el apoyo de nuestras parejas para tener todo esto, porque si no fuera por la mía que me apoya en todo esto, evidentemente yo 7 acuarios en casa no tendría. Me apasionan, disfruto muchísimo, pero con su apoyo es mucho más fácil muchas veces. Me dan ganas de tener una cara, pero no sé si en 110 litros, no, 110 litros es muy poco para los acaras, mínimo un 300, que son unos 250 litros reales. Pueden variar los parámetros usando la misma marca, pero no se me da entendido. A ver, usando la misma marca no, pero luego lo de los parámetros, lo que siempre digo, medidor de TDS. Antes de meter ese agua, mides los TDS que tiene ese agua, sea de grifo o sea comprada. Por D, Ralph, nos van a coger manía a todos, como dice el amigo Ángel. Buenas, Diego. Y Kevin tiene una consulta, vamos a ver, con tu permiso, que se te ha ido mejor para... ¿Qué te ha ido mejor para remineralizar el agua de osmosis? Pues la verdad es que yo soy más sencillo de lo que os creéis muchas veces y no utilizo sales, sencillamente uso el agua de osmosis para diluir el agua de grifo. Conociendo el agua de grifo de mi ciudad por los parámetros químicos que te da la propia agua de Albacete, los análisis, bajo a los TDS que quiero, al KH y eso lo modulo cambiando el porcentaje de agua de osmosis. A mí me va muy bien y el resto de elementos, pues con el abono que me hago yo una vez a la semana, ahora que está todo en bajos requerimientos, le echo un chorreón de abono y los acuarios, como veis, a marchar. Me complico mucho menos de lo que pensáis y es que si no, para mí sería también imposible llevar todo lo que llevo. Tengo que hacerlo sencillo, fácil de entender, fácil de explicar. No sé si te he convencido, Kevin, pero lo hago así de sencillo en este caso. Pues nada, ¿cómo lleváis el refresquito? 40 usuarios, la verdad que va bien la cosa. Y tomo un poquito de aire, que sabéis que me intento siempre responderos a todos y al final pues deba eso, de intento daros respuestas cortas, pero a responderos a todos. Me dice de gambitas, sale de gambitas. Yo es que en realidad no tengo como caridinas como tal, yo tengo neocaridinas y las neocaridinas a mí los parámetros de todos los demás acuarios
sobre 180, 170, 200 TDS al pH 6,8, por ahí que los tengo, me crían muy bien incluso los comunitarios, aunque sean más o menos específicos de especies, pero son al fin y al cabo comunitarios, y es que me crían, o sea, me hacen plaga y eso que no quiero criarlas, entonces no me puedo quejar de los parámetros para las gambas. Como digo, no necesito sales especiales para eso. José Helio, ¿cómo me recomiendas podar la higrófila corimbosa para esquejarla y plantarla? Pues a veces echan raíces por debajo, si no sencillamente de toda la vida partirla y la parte de arriba hacia abajo y tener paciencia en un sustrato nutritivo para que enraice o ayudarla con algún tipo de fitohormona. Pero vamos, básicamente como todas las plantas. Las que no son por excisión, pues o las que son de excisión, las partimos por la mitad igual que las rótolas y las vamos replantando hacia abajo. Lo que pasa que al ser normalmente las higrófilas las tenemos con menos luz, pues les suele costar un poquito más. Ángel, ¿cómo va la infección? Infección va controlada. Bueno, comentar para todo el mundo, hemos tenido una plaga bastante fastidiada. Ya os contaré el próximo vídeo y haremos vídeo específico para ello. Porque por suerte siempre he creído en la prevención más que la cura. A mí me ha ido muy bien, pero ha sido inevitable en este caso la plaga que hemos tenido y la verdad es que se ha pasado mal. Pero bueno, a día de hoy la tenemos controlada en una plaga en el 300 litros. Y ya os digo, ya os contaré porque de eso sí que me parece interesante hacer vídeo, de una experiencia real de lo que de verdad es el tener que pasar una infección, cómo afrontarla, la falta de información que hay real muchas veces. Y al final, por suerte, a día de hoy pues va la cosa adelante y estamos más tranquilos. Pocos likes para tanto cordero en redil, nada. Ya sabéis que con pasaros por aquí como aficionados que somos, se agradece. Y para mantener un acuario con solo buces y gambitas, ¿valdría solo con abonar potasio? Depende del sustrato que vayas a poner, depende, aunque sean solo buces, lo que suelte ese sustrato en la columna de agua, depende de la dureza de agua y las sales que prepares ese agua. Es que al final son preguntas muy genéricas. Te diría que incluso muchas veces no hace falta ni abonar siquiera potasio. Con cambios de agua, un acuario así muy sencillito incluso te puede valer, pero va a depender de la dureza, de la química del agua. Insisto, vídeo que está en el canal que os expliqué cómo mirar cada uno la química del agua de vuestra ciudad, que eso os va a quitar muchos, pero muchos problemas y es gratis. Sencillamente tenéis que buscarlo y estudiarlo. Sí, yo también mezclo, pero quiero tener a mano algo. Pues Paco sí que sé que preparaba con sales y creo que lo comentó hace poco, si te quieres ver el vídeo suyo, porque es que me suena que comentó las sales que utilizaba para el tema de osmosis o en el último directo que hizo. Y Paco sí que lo está haciendo así todo con sales, pero yo directamente es que no me complico tanto. Y luego aparte también es una forma también de ahorrar agua, lo decíamos antes. Si yo hiciera todo cambio de agua de osmosis más sales, gastaría mucha más agua, porque no es que si por ejemplo este 500 litros que estamos viendo le cambio 100 litros, la mitad es de osmosis, la mitad del grifo. Es que para sacar 50 litros de osmosis se gastan a lo mejor 250, para sacar 100 se sacan 500, entonces pongo mitad y mitad también. En este caso, ya digo, es una forma también de ahorrar, como lo que decía. Si aprovechamos directamente el agua de grifo, pues se ahorra todavía mucho más. Israel, buenas tardes a todos. Llegas tarde, pero llegas. Y Juan Manuel, hola. Tinso, sin zona a mano y tienes plaga, yo me quedo con algunas, que estoy planteando ampliar las que tengo. No son las a mano, son las neocarina de toda la vida, que me salió una línea y la tengo ya tan degenerada que al final tengo gambas de todos los colores sin hacer nada, cosa que me llama la atención y me hace ilusión. Emilio, ¿qué te parece meter arlita previamente saturada con abono en un low que tiene arena de Leroy Merlin para plantar la planta de tallos fáciles? Es una opción. La otra opción, como hace Raúl de Retul, es mucho más sencilla, que tampoco cuesta mucho dinero, es meter debajo un poquito de Aquabasic. Y nos quitamos también muchas historias. Luis Carlos Herrera, tuve que usar sales especiales para mantener esos guppies salvajes porque las cabombas consumen tanto que el GH lo bajan hasta el 4 de H y eso que uso agua de grifo. A ver, casos excepcionales pues se complementa y si no pues más cambios de agua a veces también. O aumentar el porcentaje de cambio de agua para meter más sales. Plaga D, lo diré en el próximo vídeo, ni siquiera el resumen, sencillamente cuando hablemos del vídeo de la plaga, porque lo tengo calladito, ya os digo, porque hay muy poca información de ese tipo de plagas en la red y me ha tenido que tocar a mí, que seguramente me preocupo como el que más de vosotros por tener los acuarios perfectos. Doble rabia en este caso. Buenas César, hoy te he puesto de intro, que has llegado tarde la cancioncilla que te gusta en el vídeo, al amigo César. Y Fernando, por hacerme una idea con los TDS de tu ciudad, ¿cuánto tiempo tarda tu equipo de osmosis en generar 5 litros de agua con TDS 0? Aproximadamente, ¿cuánta agua retira por un tubito de...? A ver, yo para hacer 5 litros tarda una hora, un poco menos, mi equipo. TDS 0 nunca te lo va a hacer, un equipo de esta calidad que usamos me hace TDS 6, 7, 8, que está bastante bien, todo se ha dicho.
Generar cero gastaría mucha más agua de rechazo, y agua de rechazo suele tirar unas 3 partes o así, ¿vale? Es bastante, pero bueno, parte se aprovecha, pero como digo, no tengo un gran patio para aprovechar la reciclada toda, como alguna vez os he contado. Chihiros Slim 120 o Chihiros 2 de 90, acuario de 1,20 de largo, 40 centímetros de alto, 40 de fondo. Pues ese que estás viendo ahora mismo tiene una WRGB2 al 22%, un acuario de 1,70 con una pantalla colgada de 1,20. O sea que la de 90 colgada te puede valer perfectamente para ese acuario. De hecho, te sobraría pantalla, como ves, por las proporciones y datos que te acabo de dar. Y si queréis más de eso, vídeos de iluminación en el canal, que ya hay unos cuantos. Gracias, Helio. La higrófila la tengo plantada en Zanzibar River con una cápsula de trópica en las raíces que repongo cada mes. Pues eso le ayuda, pero ya digo, el truquito que lo contó Raúl, yo lo he empezado también a usar, y eso de meter un poquito de aquabased para un low incluso, nos da mucha más vida luego del proyecto y muchos más nutrientes a las plantas, que igualmente al tomarlo de las raíces, pues luego, aunque sea poquito abono, también nos lo podemos quitar o reducirlo en el cambio de agua. David Rosales con 200 TDS. ¿Qué GH y KH te queda, Helio? Yo es que para conseguir un KH 3.4 los tengo que bajar a 80. Pues aquí realmente con 180 TDS que tengo me sale el KH sobre 4. Eso ya, como digo, depende de las aguas y todo eso. Porque si tengo un KH de 8 en el agua, pero uso mitad y mitad, pues ya tengo KH de 4 por definición. Ok, Tinso. ¿Te acuerdas que una vez te dije qué hago con mis cíclidos africanos de 30 centímetros? Contacté con uno que tiene un estanque de puro cíclido, 60 metros cúbicos, justamente los míos son de los más grandes del estanque. Pues ahí lo que decimos, y la planificación de los peces y es importante. Incluso yo ahora mismo con el tema de los acaras, si luego veo que tengo problemas, ya tengo un acuario pensado mayor por si acaso. A veces cuando compramos cosas, y yo a veces hago estas pequeñas pruebas con estudio, pero para mostraros también cosas y porque yo quiero conocer esas especies y tener la experiencia, yo sí que me tengo que currar siempre un plan B antes de hacer nada por si acaso. Tengo que mirar por lo bien de los peces y para dar ejemplo, evidentemente. Juanchu, por cierto, con lo de la química del agua de cada ciudad, ¿esos datos de qué dependen? ¿De ayuntamiento, diputación, gobierno regional? En mi ciudad no encuentro datos. Pues dependería de la compañía, y como en este país somos así y en cada provincia tenemos una forma de gestionar diferente, pues no sabría decirte. Aquí directamente es una empresa que es Aguas de Albacete y lo encuentras en la web. Es el único ejemplo que puedo dar de comparativa, Juanchu, en este caso. Pero sí que por ley tienen que estar esos análisis de las aguas de cada sitio disponibles, evidentemente. Puede ser el ayuntamiento o puede ser la diputación quien gestione en cada sitio, Juancho. Aquí el agua en invierno llega pH 8,5, 19 GH, KH 8. Ahora en verano llega 7,5, 10, 6. Para que vean que hay que medir parámetros. Y además hay que medir porque nosotros es al revés. Nosotros aquí nos suben los parámetros en verano y ahora con la sequía están empezando a subir ya. Hombre, el amigo Baldo, buenas, ¿cómo van esos acaras? Pues uno bien, el otro muy mal. Culpable de la infección que hemos sufrido, y otra pareja que tenía pedida ya antes de sufrir la infección que me llegará. Pero bueno, ya os iré contando todo esto cuando tenga más información, que ya os digo que lo he pasado bastante chungo con el tema. El vídeo que mencionas del agua es un directo que sacas una tabla. No, el vídeo que comento es un vídeo grabado, editado, que está bastante bien. Está en la sección de química y abonado del acuario plantado. Temazo, por Dios, el amigo César, ya sabe qué canción me refiero. Y Kevin, gracias, me lo miro. El inicio me gustaría ir con sales, después ya ciclado, vamos viendo. Evidentemente eso es otra forma de trabajar y no es ni mejor ni peor, cada cual tenemos la nuestra, así que perfecto está. Gracias por la respuesta de la Chihiros. No solo respuesta, es ejemplo práctico, como siempre os digo, que es lo mejor que os puedo ofrecer. Y 50 personas, 19 likes. ¿Cómo ha cambiado YouTube? Pues 50 personas bien avenidas, que estamos aquí tranquilamente con nuestros refrescos, pero disfrutando de este hobby, y yo sencillamente trato de ayudaros en la medida de lo posible. Consulta de RAS 21. Estoy buscando las Chihiros WR2 Slim de 90 y no hay por casi ningún sitio. ¿Sabes si es que están fuera de fabricación? Solo acuario plantado. No, en principio no, es un modelo nuevo relativamente y se debería de encontrar. Si hay algún otro problema no lo sé, pero sé que han subido mucho estos últimos meses de precio, pero debería ser fácil de encontrarla en realidad. Otra del mismo tipo, yo qué sé, a mí es que me van muy bien, calidad-precio. Eso es como todo, si tienes claro que es un bajo requerimientos, como siempre digo, pues las Twistar también suelen ir bien, las nuevas que han sacado. Pero es como siempre digo, tenéis que tener claro el tipo de proyecto para elegir la pantalla. Luis Carlos, sería buena idea usar un termostato para un mini estanque al aire libre.
A ver, cuanto más datos tengamos, siempre es información y la información siempre es valiosa para anticiparnos a problemas, evidentemente. David, en 1600, ¿crees que me haga mucho desastre en el sustrato las botias payaso yo? ¿Qué otro pez sirve para acabar con caracoles tuberculata, que no sean peces globo? Pues yo en ese proyecto que estáis viendo ahora mismo tengo mis 3 botias y como veis el sustrato, si os fijáis hay unas ondulaciones en la parte del medio porque meten el morro, van con esos tuberculatas, los van comiendo, los llevan a raya, cosa que es importante también, alimento natural para ellas, pero como veis a mí no me destroza el proyecto. Evidentemente porque solo tengo sílice, cuando teníamos el alto requerimiento sí que sacaban el sustrato de atrás, al ser arena pues cada 2 o 3 meses la vuelvo a recolocar y aquí no ha pasado nada y los peces están la mar de bien, que es lo importante también. Y otra forma que algunas veces os he comentado, es que es importante empezar a montar los proyectos no ya para nosotros, sino para el tipo de peces que tengamos y nos quitamos muchos problemas también. El agua de grifo de aquí, de Fuengirola, sale a 280 TDS, KH14 y GH30. Pues un poquito durita, la verdad. Gracias a ti, Carbo. Y gracias por tu ayuda, Helio. Haré lo del Aquabasis, pero para el próximo montaje ese acuario lo monté para nubias y no le puse sustrato. Tendría que reiniciarlo y con la corimbosa tengo suficiente. Pues perfectamente, como has dicho, con unas pastillitas de complemento, sin ningún problema y te puede durar el tiempo que tú quieras. Proyectos sencillitos, fáciles a disfrutarlos. Por cierto, el acuario que tienes de fondo lo tienes precioso, muchas gracias, es nuestro 500 litros del salón, nuestro capricho hecho realidad que ha costado mucho trabajo, pero bueno, al final con muchos trabajos, con los años, pues por suerte las cosas parece que van llegando y que sigamos así por mucho tiempo, disfrutando del hobby y de los proyectos. Y Rocker, un saludo, buenas camaradas, sigue aquí en sintonía. En mi sector donde vivo es más fácil conseguir los análisis del agua de la purificadora y salen 5 nitratos. La de grifo, ¿crees que sale mucho mayor? A ver, aquí nitratos, yo por ejemplo en mi ciudad creo que salía 0,3, 0,4 de nitratos y luego si utilizo, o imaginaros que sale una ppm de nitrato, como uso 50-50, el cambio ya es 0,5 y luego como diluyes en todo el agua al final se queda 0,1 ppm, que eso es nada, se lo absorben las plantas, yo tengo que seguir abonando, pero sí que es importante conocer los nitratos porque a veces, incluso por falta de información, metes el cambio de agua y luego encima la gente sigue abonando porque hay gente que dice que hay que abonar y hacemos un boom de algas de la leche. Por eso es importante tener toda esta información. Por a lo mejor un plantado, el nitrato lo metes en el cambio de agua y sencillamente tienes que complementar otras cosas que no sean nitrato para que las plantas sigan consumiendo, estén sanas. Un ejemplo que puede ser válido, ¿no? Según qué caso de cada uno. Buenas tardes, Javier. Y 600 con 5 caras, 2 machos, 3 hembras. Me entretengo mucho ver cómo se pelean los 2 machos. Gracias a que es mucho espacio, no se pelean de forma muy intensa. Es lo que tiene la territorialidad de los peces, en este caso. Y la purificadora tiene sus botecitos donde pasa el agua en carbón activo y esponjas. ¿Eso reduce el nitrato o no mucho? O no tiene por qué reducir en realidad. Si después del análisis te sigue saliendo a 5 o que tenía muchísimo y donde ahí siempre queda. Pero vamos, ya estamos hablando de casos excepcionales que me parece el nitrato alto en todo caso. Luis Carlos, pensaba usar un termostato porque en la noche, incluso en verano, llega a temperaturas considerablemente bajas ¿o qué peces podrían estar con esos repuntes altos del día y de la noche? Pues los goldfish al final son peces mucho más resistentes para estas cosas. Peces de agua fría, evidentemente, y luego 28 sí que me parece también mucho incluso para el día, en realidad. Ahí hace falta mucha oxigenación, aire libre, que corra el aire para que oxigene la superficie, porque si no te puedes llevar un disgusto como tengas sobrepoblación de peces algún día de estos de verano. David, ¿has sabido de alguien que tenga Severum adultus? No. Esos peces no los conozco. Y Helio, según José, ¿qué peces me recomendarías para un Iwagumi 180? Llevo días rompiéndome el tarro y al verte los típicos, aparte de los típicos, no me veo ninguno. Es que un Iwagumi como tal, al final queremos peces de foto, las cosas como son. Entonces, pues, yo me iría a unos Rasboras Spey o a unos neones de toda la vida. Suena lo típico de siempre, pero es que son proyectos que luego incluso son complicados los Iwagumis, hay que tenerlos muy bien planificados, porque una cosa es el montaje, el aquascaping, y otra cosa es luego la elección de peces y qué haremos luego con esos peces si cambiamos el proyecto. Entonces a veces hay que ser peces que luego también sean compatibles si los vamos a querer en otro tipo de proyecto a la larga. La de grifo a mí 5 de nitrato
¿Y cómo se lo pasa el beta con los barbos cereza? Pues sí, lo he tenido que poner ahí porque lo he sacado de 75 litros, lo he tenido que sacar. Y entre ponerlo en el 6 litros y el 500, como ahora veis, tiene mucha cobertura de protección de la circulación, es lo típico. Un beta, un comunitario, yo sabéis que, de hecho, cuando lo teníamos en altos requerimientos lo saqué, en la anterior beta que teníamos lo puse en 75, pero es que ahora, como tiene otra vez nueva cobertura, gran cobertura, se protege, se lo pasa bien y lo veo encantado cuando se sube encima de una hoja del Lotus. Y si lo veis acechando a ver si ve alguna gambita pequeña para hacer caza, yo lo veo al animal que está bien, las cosas como son. Me pueden caer palos por estas cosas, ya sé cómo son las redes, pero yo el animal lo veo bien. Yo solo tengo un Rapiresi, Bravucón con las coris, siempre le quita sus tabletas. Bueno, eso por tema de comida, pero los Ramis suelen respetar bastante las coris, bastante compatibles. Y cierto, harto de decirlo, que si medimos sabemos qué hacer o qué no hacer. En definitiva, es saber si sobra o falta. Efectivamente, Kevin y Ralph, lamentablemente he de marchar, el resto es en diferido. Gracias por tus esfuerzos y gran trabajo, no gracias a ti por pasarte en todo caso. Y por allí pasó al frente la locha payaso. Ahí está, para que veáis que es verdad que están las tres y están en la gloria. Yo tengo medacas y los he tenido a 5 grados y a 40 en la terraza. Pues mira, una recomendación del amigo Ángel para esos peces de temperaturas extremas. Otros pueden ser, lo que pasa que no los usamos mucho y son muy económicos también y resistentes. Ciclo de vida de un año, los neones chinos, incluso te pueden llegar a criar, por poner otro ejemplo. Y César, Helio, mi agua de grifo tiene 4, 5 y 7,5 con CO2. ¿A cuánto podría bajar el pH? Pensando en meter unas carilinas. Pues con ese KH, con muy poquito CO2 te va a bajar a 7 fácilmente. Es el KH de partida que siempre se recomienda, el que más pillados tenemos todos. Por el momento, con tus sacaras azules, ¿has visto que quieran depredar a los neones? No, tengo otros problemas ahora más grandes que se quieran comer los neones, honestamente, pero ya os contaré en el próximo vídeo. Y Kevin, unos simulan, le pega al Iwagumi. El neón verde queda precioso, yo los tengo en el 300, de cuando, precisamente lo que he dicho, de cuando desmonté el Iwagumi en 75 litros, amplié cardumen y queda muy bien, pero luego hay que tenerlos, por ejemplo, para ese tipo de montaje como tengo ahora, un 300 más plantado, también quedan bien. El problema con los Iwagumi es que la mayoría de los peces no les gusta tener el sol encima y para rematar casi ninguno escondite. Yo uso gambas o daños y eso es otra cosa. Yo y le doy la razón a Luis Carlos, cuando los cambié el 75 el Iwagumi al 300 litros esos neones fue cuando empezaron a estar más a gusto. Pero ya cuando aumenté el cardumen de 15 a 30 y tantos fue cuando empecé a disfrutar el cardumen. Y son las experiencias, como voy diciendo, parecida a la que tengo aquí con los barbos cerezas. Hay casi 60 barbos cerezas en ese acuario, aunque no lo creáis, y están tan a gusto repartidos, tienen sus clanes, tienen sus familias, como se organicen ellos, pero los veis con naturalidad. Cada uno sus zonas, nado tranquilo, y eso es lo importante, lo que transmite el acuario en realidad. Uno simula, le pegan el Iwagumi tela. Vale, que me salto las líneas, perdonadme, y llevo unas semanas dándole vueltas a un pico acuario de carilinas de 15 litros. ¿Me recomendarías algún filtro para tan poco litraje? Pues sí, el que tengo yo en el acuario chiquitín, el Geneca X303, que son 2 vatios, 960 litros, regulable, también lo puedes pillar con skimmer, para hacer un poquito de recirculación. Guillermo, el amigo Guillermo Barrientos, un saludo, hombre. Tanto tiempo paso a saludar ahora que me pilla en horario de almuerzo en mi trabajo. Este acuario más bonito se siente muy calmo. Gracias, Guillermo. Un buen amigo del hobby, que empezó un poquito después que yo con el canal, pero lo importante, nos hemos hecho una amistad por el tema de compartir no los canales, sino lo que digo siempre, la importancia, el respeto al hobby y a la acuariofilia, que es lo importante de esto. Y hablando del poto, ¿has visto en vídeo o en vivo el que tiene Mundi Aquarium Center? No. La verdad es que no. Y David, ¿las colisas crees que le peguen a los guppies macho? Pues honestamente yo he tenido colisas, las tuve en este 500 litros cuando teníamos, y yo las colisas las veo como un pez dominante. No lo pondría con guppy y realmente tampoco pondría colisas en 120 litros, si te digo la verdad, al menos la colisa chuna, la colisa normal. En realidad yo los veo peces que son más complejos de lo que parece, relación macho-hembras, relación de dominancia, relación de territorialidad, y por litros yo los veo peces más para 300 litros. También os digo, opinión personal, no tengo por qué llevar razón, pero por lo que yo vi, he cambiado estos años mi opinión y los veo peces para más litros, la verdad. Marcos, ¿en cuánto harías un mono específico del globo enano?
Pues del globo enano, imagino que te refieres al pez globo. Pues no lo sé, la verdad es que esa te la puede responder mejor Paco, yo creo por el grupo, como teníamos en el local, que no teníamos los enanos, teníamos los normales y creo que la urna era un cubo de 100 litros y tenía 3 peces. Del globo enano para mono específico, pregunta difícil, Marcos, la verdad. Te diga lo que te diga, me pillo por falta de experiencia. Pero de 60 a 40 litros yo creo que en adelante, porque también cuando mono específico a ver el número que se va a meter, evidentemente. Pero bueno, es un tema que se puede hablar más adelante, porque ahora mismo, para de responder algo que no esté cierto, prefiero callarme, como sabes cómo soy. ¿Y los discos crees que estén a gusto 70, 70, 80? No, los discos yo creo que necesitan nado longitudinal, honestamente, para ese proyecto. Lo que siempre digo, no hagáis cosas raras y estudiar parámetros, que cuesta lo mismo que hacer preguntas al azar. Ángel Cayuela, hoy me he comprado una planta en la tienda de 20 duros y la he metido en 2 acuarios. Una sensitiva. Ahí está, ¿en cuántos litros? Eso imagino que decíamos antes. Y la tienda a los 20 duros, las 100 pesetas de antes. Luis Carlos, las colisas son más agresivas de lo que parecen, barren los pisos, el piso con los Ramírez. Y sí, yo digo que yo las colisas las veo para más volumen y una buena planificación de algo más del tema de los litros reales, su casta familiar de machos, hembras, relaciones y todo eso, porque son peces que los ponemos. Luego es fácil decir que claro, que nos viven tal o que son sensibles, pero no, yo creo que lo que tenemos es desconocimiento y lo que pasa es que muchas veces se nos estresan demasiado y eso les acorta la vida y ahí tenemos la responsabilidad de empezar a informarnos nosotros más por el bien de ese pez. Aquarius Val, buenas tardes Helio, un saludo. Y Marcos ya, pero el enano se queda en 3 centímetros, ¿vale? Mono específico, un macho y 2 o 3 hembras, pero con mucha vegetación tipo ambulia tope, tal. Bueno, entonces yo qué sé. A ver, igualmente Marcos, y en tu caso de Marcos le puedo responder, puedes empezar con 30, 40 litros por un solo motivo, porque tienes más acuarios por si tuvieras que ampliar, ¿vale? Eso creo que sería una respuesta adecuada en este caso, conociendo la situación de que se puede aumentar el volumen y no nos determinamos solamente a la elección de una urna, ¿vale? Es un condicionante bastante importante. Emilio Helio, hace años que veo tus vídeos, ¿por qué nunca pusiste un fondo a ese acuario blanco, celeste o negro? Pues alguna vez lo he explicado y lo digo porque no me gustan, la primera. Luego aparte es verdad que a veces son manías de cada uno, que no quiere decir que lleve razón, como siempre digo. Pinté la pared de gris también aposta para dar esa tonalidad. Pero sí que es verdad que a veces, si os fijáis, en la parte del medio del acuario se ven unos churretones por detrás, se ven muy mínimamente, pero a veces después de 18 meses de la última vez que lo saqué y lo volví a poner detrás, cuando lo pasamos a bajo requerimiento, pues los peces no me saltan, pero siempre algunos sube un poquito, cuando les echas la comida, alguna gota cae y al final pues sí que es verdad que a lo mejor el vinilo le vendría bien o haber dejado un poquito más de espacio porque está prácticamente a 1 centímetro de la pared y no me queda espacio para limpiar. Pero bueno, tuve que optimizar al máximo el espacio que tenía para aprovechar el espacio y poner la mayor cantidad de litros posible en el hueco que tenía. Pero así te respondo, Emilio, y llevas razón. David, yo tuve globos enanos, 80 litros, 6 ejemplares, están a gusto comiendo puras larvas de mosquito y crías de Planorbis y tuberculata. Pues ahí está el consejito. Y sí, tienda de todo a €1 para los millennials, perdón. Ahí está, bueno, a todo €1 que serían 166 pesetas. No nos olvidemos también. Ya no son los 20 duros de toda la vida para los que somos de la EGB. Y al final vais a conseguir que me he puesto aquí detrás para estar más tranquilo y no me va a dar tiempo de tomarme tampoco el refresquito hoy. ¿Cómo sois de verdad conmigo? No, en serio, estamos para esto, encantado. Y es que los de Paco eran como bolas de ping-pong, esto es menos que un guisante. Vale, sí, yo a ver, eran grandes. Son peces de agua dura también, es otra opción, al menos los que teníamos ahí en el local. Ya los enanos imagino que igual. Y en verdad, ya te digo, yo se puedo hablar luego por el grupo si quieres eso, Marcos, o el consejo de Paco, pero yo en tu caso, como ha dicho, por ejemplo, ahora mismo David, 80 litros 6 ejemplares, pues 43 o 30, pero porque tienes más urnas, tuvieras que ampliar. O sea, ese condicionante es para mí la diferencia en este caso. ¿Y por qué se me pone la Montecarlo amarilla por zonas? Pues puede ser o falta de iluminación o falta de nutrientes, básicamente, en este caso. Siempre que asumamos que también tengamos buena circulación por todos sitios, ¿vale?
¿Qué tanta circulación tiene el de las macroalgas? Pues el de macroalgas tiene bastante más circulación que un agua dulce, evidentemente, pero una poquita menos que un marino al uso. Es decir, tengo la bomba de 3.000 litros a la hora, en 33 litros reales, pero la tengo al 30-40% creo que es, y el skimmer que también la hace circulación. Es decir, pero tiene como, por decir así una cosa, si un normal tiene circulación de 1 y el de marino tiene circulación 10 veces más, pues el de macroalga le tengo 7 veces más, por poner una comparativa, y a mí me está yendo bien en ese acuario en concreto, que tampoco quiere decir que tenga razón, pero es que tampoco tenemos experiencias para comparar con otras personas, que es lo bueno y lo malo de esto al final. Guillermo, ¿cómo van las temperaturas allá? Acá en febrero, verano, llegaban a 33, cosa que mitigué con un aire acondicionado, no daba tanta importancia antes, pero ahora más observador noto que afecta mucho. Pues esto vamos por zonas, por barrios. Paco estuvo el otro día, me dijo que tenía bastante calor, que tenía que poner los ventiladores. Yo, mi piso ahora mismo está a 24 grados y medio, o sea, estamos ahora mismo yo creo en la mejor semana del año, pero que porque ha refrescado esta semana, pero sí que voy a tener que empezar ya, de hecho ya el fin de semana programé ya los controladores y seguramente de aquí a unos días ya empiece a instalar los ventiladores porque ya de un día para otro te empiezan a saltar y ya me toca entrar en modo verano, literalmente. Y sí que afecta a las plantas y sobre todo también a los peces. Cuando pasamos de 27 grados reduce mucho el agua, la capacidad del agua de retener oxígeno, importante eso. ¿Crees que la Rhynici cardinalis se puede dar a luz media, CO2, pero sin abonar? No sé, estamos en lo de siempre, empezamos a hacer, y lo digo con todo el respeto como siempre sabéis, hacer chocotajas. Si vamos sin abonar o si vamos tal, vamos a las plantas seguras. Si empezamos a meter luz media ya no es un low, ya es un medium, ya empezamos a tener más problemas y ahí ya empezamos a tener que necesitar abonar, desequilibrios de luz, etcétera, etcétera, las otras compañeros de plantas. Y todas esas historias que yo he pasado y de verdad que yo huiría de querer complicarme la vida por una planta. Si vamos a low, vamos a low. Si vamos a high, vamos a high. En high todo tiene cabida, en low no nos compliquemos la vida y ese acuario que estáis viendo es low. Tiene su CO2, pH 6,8, pantalla, repito, al 22%. 22% la pantalla, un 500 litros reales. No sé si tengo... Ahora mismo son 130 vatios a 22, no tengo ni 30 vatios de iluminación en ese acuario de 500 litros reales. Ahí lo estáis viendo, un caso real. De no me complico la vida, pero no pongo ni una planta que se salga del requerimiento mínimo. Y aún así, ¿dónde tengo un poquito más? En los lados. ¿Por qué? ¿Veis la higrófila? ¿Veis la lotus? Su foquito de complemento. Ya está, en el medio, sin complicarnos la vida. Caso real, ahí lo tenéis. No limpio los cristales desde hace meses. Yo sé que la gente no se lo cree. Pero yo ya más no puedo hacer por compartiros experiencias. ¿El macroalga lo vas a ampliar? No, se abortó la ampliación porque después de casi año y medio tuve que hacer el reinicio y al final lo voy a dejar otro en su urna como estaba, lo retoqué, de hecho lo compartí en el último vídeo ya resumen y lo dije que no lo ampliaba ya. ¿Por dónde absorben más nutrientes la red Lotus? ¿Por sus raíces o las hojas? Pues en este caso yo creo que al ser sílice y tener abajo absorbe mitad y mitad, por decirte una proporción. Porque además yo también abono en columna de agua al cambio de agua, entonces seguramente tomen las plantas por ambos sitios. Helio, te compro el JBL. Pues no sé al final si lo venderé el 400 o no, te lo digo porque tampoco sé si voy a vender la urna de 60 litros, porque ahora mismo la tengo en uso. Se puede hablar más adelante, pero de momento vino el otro día por aquí domingo, se llevó las iriaterinas, me trajo el líquido de Hein. Traté las juntas y te puedo decir que el JBL ahora mismo está guardadito en su caja y no sé lo que haré ahora mismo, pero recuérdamelo de aquí adelante, que yo sí que soy de cambiar de ideas si veo que no voy a usar cosas en tiempo, porque prefiero venderlo y luego comprarlo a tenerlo guardado y luego se estropee. Porque si nos podemos disfrutar todos y sacar mejor rendimiento, yo soy siempre de eso, ya lo sabéis. Guillermo, ahora temperatura ambiente de 23 y es genial como algunas que estaban afectadas vuelven a rebotar sanas. Evidentemente hacen mucho y gracias por las respuestas. ¿Podrías poner un fondo desmontable o una iluminación que aparente una puesta de sol? Sé que es consejo, pero es que lo que he dicho es que no entra nada, o sea, no entra ni mi dedo, o sea, queda 1 centímetro de lo que es el cristal a la pared. Estaba todo medido al milímetro y de hecho toda la instalación de cables va por los lados, no va nada por detrás en este proyecto. Lo ideal es hacer un mapa de potencia y espectro de la luz sobre el alzado del acuario y distribuir las plantas teniendo en cuenta el HAR. Eso de manual, evidentemente, sobre todo. De hecho, si os acordáis, cuando teníamos en High, era una isla que estaba todo metido en el medio para aprovechar las dos pantallas a tope y los lados, en ese caso, lo teníamos discriminado sin nada, que prácticamente se quedaba a oscuras.
por poner un ejemplo también real que tuvimos en este proyecto. Miguel Cuevas, hola Helio, ¿cómo funcionan los aparatos que regulan el CO2? ¿Son caros? Pues un manoreductor hay de todo, te puede gastar 200 pavos, o yo uso los de AliExpress de 22, 23 y ahora han subido. Es lo de siempre, barato sale caro, pero lo barato en este caso yo lo tengo probado, me quito electroválvula, uso CO2 las 24 horas, entonces te recomendaría que te mirases los vídeos de la sección del CO2 del canal, que te pueden resolver muchas dudas en este caso con ejemplos reales, ¿vale? Y se puede gastar uno mucho o poco, yo en este caso al gusto de cada uno, como siempre digo. Estaba abonando antes, pero las corridoras leucomelas se resistieron. ¿O qué abono recomiendas que sean aptos para corridoras salvajes? Y es que yo tengo corridoras y abono. Ahora, es que el abono, una cosa es qué abono uso y otra cosa es cuánto abono pongo. Cualquier abono con los químicos que lleva, si nos pasamos de cantidades podemos hacer que sea tóxico. No es lo mismo abonar un ppm que 10 ppm de lo que sea, por ponerte el ejemplo. Entonces, plantéate para empezar qué estás abonando y cuánto estás abonando. La urna es un cubo y tengo la salida del filtro detrás y es por donde se pone amarilla. ¿Sería falta de corriente? Pues es una opción, o falta de iluminación también, seguramente si está tapada por algo la parte de atrás. Lo que acaba de decir Marcos, recolocación y planificación de las plantas en función de donde tenemos la luz arriba. Gracias por todo, Helio, muy interesante el directo. Saludos para Albacete, pues un saludo para ti y gracias de verdad por pasarte. Y Juan Antonio, hombre, si puedes hacer más para compartir experiencias, semana, puertas abiertas en casa y todo eso, bueno, yo sabéis que no tengo problema en invitar a la gente que conozco y evidentemente quien viene a casa sabe que mi norma es que me avisen el día de antes, pero para tener una cervecita fresquita o un refresco, una Coca-Cola, evidentemente, para sentarnos a hablar del hobby. Marcos, yo tengo la una en su sitio, necesito ir metiendo el biológico en algún sitio. Ahí está. Y a lo mejor también para ese tipo de proyectos un filtro de mochila, Marcos, también puede ser una buena opción. Y Luis Carlos pensaba reemplazar todas las plantas y dejar la cabomba Paleoformis, que esa se da increíble en mis acuarios, es otra opción. Y ya te contaré el problema que tengo por el grupo, pero básicamente es que el Tidal 35 no me cabe ponerlo en uno de los laterales para que empuje el agua de un extremo a otro. Ahí siempre estamos con el tema de los filtritos. Fijaros, el problema de, yo por ejemplo, parte de que no uso mochila porque es verdad que me gusta basar más en más material filtrante, aparte de las plantas evidentemente que ya hacen su filtración biológica y bioquímica, es que tengo los acuarios tan pegados que es como este 500 que estáis viendo, como he dicho, todas las instalaciones van por los lados, la parte de atrás, así queda muy disimulado, no se ve nada, sabéis que soy muy maniático de la estética. Y como veis se ve todo naturaleza y lo que se tiene que ver a los lados un poquito. De hecho la parte izquierda, si veis, me está encantando porque ya he tapado hasta la salida de los filtros. O sea, realmente la parte derecha tenemos la otra aspiración del otro JBL 1502 y el medidor de pH que se ve allí en la parte derecha al fondo, pero va quedando básicamente todo muy integrado, muy disimulado. Y el mochila pues es lo que tiene, necesitamos algo más de espacio siempre por algún sitio y se ve más. Entonces, midiendo el acuario, 40-20 de alto, me da miedo la circulación tener que poner el acuario en lo que sería la trasera. Es que claro, esas medidas son un salud de estos, si ya te voy entendiendo por dónde vas, pues sí, lo podemos hablar por el grupo, a lo mejor en ese caso un filtrito, un JBL o alguno externo pequeño. Otra opción que son muy estrechos, el que pilló Paco el Sunsun, no sé si la HBL 402, que son como de externos pero de mochila colgados en el lado. Y también te puede venir a lo mejor bien para este proyecto. Es una alternativa, que no digo la mejor opción, pero una alternativa a tener en cuenta. Salvador, hola Helio, por favor, sistema definitivo para terminar con la cianobacteria. He probado Blue Exit, tapar el acuario, bomba de circulación. Parámetros, si tienes cianos que hay un desequilibrio de algo, seguramente o tengas muy subido los fosfatos. Y otra opción es que se te quede cero los nitratos, luz directa del sol. Y lamentablemente el sistema definitivo que tú me dices es controlar los parámetros y tener el acuario equilibrado. Sé que es la respuesta que se da, pero es que cuando la hemos sufrido todos hay que hacer algo, algo se nos va, algo falla, porque la cianobacteria es un indicador de que algo en este caso no están bien los parámetros. Luis Carlos, uso sales genéricas, pero usaba las indicadas y abono una vez a la semana. Mi última opción era abonar a diario como lo hago en mi high test. O a veces incluso con esas sales genéricas y el cambio de agua, a lo mejor es que ni siquiera tienes que abonar. Por eso te digo, intenta, porque muchas veces, yo siempre digo el vídeo que tengo del abonado bajo requerimientos, y es un vídeo que la gente, y luego los comentarios me hace gracia, porque es como que la gente no ve los vídeos. Comentarios, es que no hay que abonar, digo, es que no veis el vídeo. Empiezo diciendo en ese vídeo,
acuario de bajos rendimientos, ¿hay que abonar? No. Y a partir de ahí empiezo a contar las excepciones donde hay que empezar a meter abono. Entonces a veces abonamos porque parece lo correcto por tener acuario, pero es que a veces no hay que abonar. Yo este acuario que veis ahí, el abonado es el cambio de agua semanal y le echo 8 o 10 mililitros del abono que yo preparo para toda la semana. Todo lo demás está en equilibrio, como veis, y alguno pensará que es poco. Es que en realidad es muy poquito, es un complemento, algo, ya está, para cubrirme en salud, para que tenga de todo un poquito, ya está. Lo demás lo produce el propio acuario. De iluminación tengo una Chihiros WLG2 Slim y una Blau Lumina, y la rótala Macanda está impresionante. Descartando cosas, creo que es la filtración. Hablando de la iluminación, ¿cómo la ves? La debes de ver bien tú para el tipo de plantas. Yo para un acuario de esos, con una Slim en teoría, se pueden hacer maravillas, pero como siempre digo, sois vosotros los que tenéis el acuario en realidad, cómo veis la disposición y cómo veis todo eso. Pero en principio con una Slim para un acuario está bien, y si está complementada con otra fuente alternativa debería ir sobrada, y tú mismo lo estás diciendo. Si la rótala te va bien, que es la más exigente, luz tienes. Casos aparte, pues puede ser falta de nutrición, como hemos dicho, puntual, de esa planta, que la tengas a lo mejor en verde en sustrato, o la tengas que se alimente solamente del agua y le falten elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Luis Carlos, sí, justo hoy me propuse reemplazar mi Aquaclear 70 por otro canister para mi acuario de cardenales, Ramírez y Corridoras, ya que ese filtro me gotea no sé de dónde. Bueno, ya sí gotea un filtro, a veces es el mantenimiento sencillamente, pero bueno, es lo típico. De todas formas, lo que decimos siempre, yo incluso todos los filtros externos, desde que se me fastidió el Cera que tenía hace 4 años, que me pilló aquí en casa por suerte, pues a todos los filtros de la marca que sea, yo les pongo debajo una bandejita. ¿Por qué? Porque más vale prevenir que curar. Y me da igual que sea el filtro más caro del mundo, un Egein, un Oase o el que sea. Yo a todos, bandejita para curarme en salud, porque donde hay agua es lo que tiene, que puede caer agua, literalmente. Y así tengo 2 canister. Y Javi, con permiso Javi, me voy a echar un traguito de cerveza. Hola Helio. Al cambiar una pantalla de kit por una pantalla más potente para un Aquario Low, ¿cómo recomienda su colocación? Horas, porcentaje de colores, para que no haya un desequilibrio. Pues recomiendo que la de kit normalmente se queda corta, por eso se pone otra. Fotoperiodo y todo eso, lo que tú tengas acostumbrado, y intensidad y todo eso, como digo, veros los vídeos de iluminación del canal, porque porcentaje, horas y tal, va a depender del tipo de pantalla en realidad. Entonces te puedo decir ponla al 20%, pero al 20% puede ser mucho, puede ser poco. Si te compras una Slim, no te compras una Pro, por ponerte un ejemplo. Entonces para eso tenemos esos vídeos medidos en el canal un poquito, dando esas recomendaciones de partida, y luego ya podéis ajustar cada uno a vuestro proyecto, a vuestro gusto. Y Luis Carlos, solo abonaría potasio y nitrógeno en sales porque me llegaba a 0 de nitratos. Pensé que con tanto pez en 100 litros quedaría balanceado. Bueno, también te digo una cosa, potasio muchas veces se abusa mucho, se acumula y hace bloqueos. Plantéate empezar a equilibrar con nitrógeno y potasio meter un poquito menos. Es otra opción que suele pasarle a la gente muchas veces. Y lo tendría que ver, y por cierto, esa Aquaclear 70 le hice mantenimiento justo hoy, pero después igual siguió goteando. Pues no sé, mala suerte con los filtros, porque los Aquaclear además son bastante duros, bastante resistentes. Yo no he tenido nunca problemas con ninguno de ellos, pero bueno. Como siempre decimos, Murphy trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y llevamos casi una horita, me he podido tomar medio refresco, a vuestra salud. ¿Cómo lleváis vosotros los refresquitos? Emilio, hoy vas con el Madrid. Pues te digo la verdad, acabo de caer que es fútbol, ahora que me lo acabas de preguntar, Emilio. Y alguna vez lo he dicho, que yo soy del Depor, evidentemente, pues en competiciones europeas animo al Madrid en este caso, como si fuera Villarreal, como si fuera el Sevilla, no tengo problemas con esas cosas. Y de hecho, pues os voy a enseñar, así saludo, tenemos la gatita delante de la cámara. A ver qué vas a hacer hoy, Chloe. Lo enseñé en un directo ya, lo vuelvo a enseñar, y es verdad, me lo regaló un amigo. No sé dónde lo consiguió, mi balón firmado del Depor del año 2003 o 2004 creo que fue, para que veáis que es verdad, ¿no? Al final, cosas raras que pasan, así que yo de fútbol hablo poco porque el Depor está donde está.
Y Luis Carlos, pues fíjate que he tenido mejor experiencia con los chinos filtros Boyo y los filtros serie C. Bueno, es lo que decimos siempre, a ver, en este hobby nos compramos lo mejor que podemos porque es así. Y yo lo dije hace poco en el otro directo, si yo tuviera el dinero por castigo, me compraría otras cosas. Ahora, dentro de eso, creo que calidad-precio me compro lo mejor que creo que puedo dentro de mis experiencias. Y como os digo, mis acuarios creo que con respeto a todo el mundo. Y lo que voy a decir con la mayor humildad posible, pero creo que no le tiene nada de envidia a un acuario que te gastes muchísimo más. Para mí esto es lo mínimo, pero es mi experiencia, no quiere decir que tenga razón. También lo dije en un directo una vez, se puede hacer un acuario perfecto en una urna súper vieja con un filtro de mochila, etcétera, etcétera. Es decir, esto es hobby, cada uno tiramos con lo que mejor tenemos y sacamos rendimiento a lo que consideramos que tenemos. ¿Que un filtro del chino puede ser excelente? A mí un filtro del chino, el Geneca LXP03 que he dicho, es el que me soluciona el problema de filtración del nanoproyecto que tengo, porque es el que viene bien de altura, de dimensiones, de anchura, etcétera, etcétera. Y ese proyecto está perfecto con ese filtro de mochila del chino o de AliExpress, o donde consideremos en este caso, por poner otro ejemplo real que lo uso en mi casa. Filtros de mochila, pues también pueden ir muy bien, al final es planificándolo. Si eres del Depor, ya me has ganado. Bueno, te habré ganado a ti, lo que no hace el Depor es ganar. Madre mía, qué panda de matados. Me tengo un cabreo este año, por eso es que no veo ni el fútbol. No, ahora en serio, yo qué sé, el fútbol es complicado, cada vez están las ligas más igualadas y todo el mundo compite, es lo importante, que hay que respetar siempre al rival. Hola Helio, el amigo Ángel Ávila. Después de probar todo hace 2 semanas, usé durante 7 días amoxicilina para combatir cianobacteria. 14 días después, ayer vi un poco de ciano bajo el sustrato. Repito, amoxicilina. Es que la amoxicilina en realidad yo no la usaría para todo esto. ¿Por qué? Porque primero puede generar resistencia, luego puedes también afectar a algunas de las bacterias del filtro. Es un antibiótico y hay bacterias y puede desequilibrar el proyecto. Entonces, como hemos dicho antes, lo suyo es buscar realmente el problema donde está para erradicarlo, porque si no vamos a tener que estar siempre con tratamientos. Y esa es la única forma de solucionar los problemas, encontrar el problema de verdad para remediarlo y a la vez en ese camino, que cuesta trabajo, yo lo sé porque lo he vivido muchas veces, pero donde se genera un aprendizaje que es lo que nos hace mejores acuaristas. Para cara al futuro, siguientes montajes, cortar rápidamente los problemas, interpretarlos muy fácilmente, tener proyectos más saludables. Entonces, como te digo, en este caso la amoxicilina, como el Blue que han dicho antes, es un parche. Pero al final, si no encontramos el problema de verdad, vamos a tener que estar dependiendo de esto y a la larga va a ser incluso contraproducente, caro y nos puede llegar a arruinar el proyecto. Entonces, pues, lo has usado, has visto que funciona, vale, pero vuelve a salir, pues hay que hacer algo. Parámetros que estaban bien, pueden estar bien, pero pueden ser desequilibrios mínimos, algo de sustrato, como he dicho, que le dé algo más de luz en algún sitio, un problema de circulación en algún sitio puntual, y todas esas pequeñas cosas es lo que lo generan y es esa experiencia que tenemos que ir adquiriendo con los años, que no estamos ninguno libre de que nos pase, te repito. Yo en el 75 tengo un poquito porque tengo el emergido, le da un poquito de luz de la ventana, la tengo controlada y de ahí no se sale. Entonces, como de ahí no se sale, porque sencillamente el desequilibrio está ahí, ni me preocupo, es tan mínima que podría empezar a hacer 1000 cosas y cargarme el acuario o sencillamente dejarla y ella misma se regula al final. Pues ponerte un ejemplo real para que veáis que no hay que salir a veces loco por una pequeña cosita. La cianobacteria, la RM10, mejorando circulación, reducir comida y agua oxigenada, también el nivel de fosfatos influye, todo influye, todo influye. Y no es mil gracias, Helio, yo te lo, de verdad, esto lo digo de corazón y es eso, tenemos que hacer un poquito el esfuerzo, porque al final es como hemos aprendido todos. Yo cuando alguien de verdad lo digo, y ahora es que como he dicho, hemos tenido una infección en los peces, he tenido un parásito, lo he pasado muy mal. Cuando la gente te hable de remedios milagrosos, o sea, yo huyo literalmente, porque las cosas llevan trabajo, entender lleva estudio, lleva sus horas, pero es que es la única forma que tenemos de aprender y de mejorar. Incluso lo que siempre os digo, yo os muestro mi acuario, pero mi acuario es mi experiencia y dentro de esto habrá muchas cosas que puedan serviros a vosotros y son las que os comparto. Otras, pues, serán diferentes y no os podrán valer. Pero lo mejor que puedo hacer, por respeto a vosotros, es compartiros mis experiencias reales y lo que voy aprendiendo y mejorando y lo que voy estudiando para evitaros problemas. Es así de sencillo, no tiene más sistema todo esto, ni más historia. Ángel, en la derecha del acuario donde se ve la salida del JBL, ¿qué tienes delante de color negro? Pues es el medidor de pH el que me pillé estas navidades con el regalo de los Reyes Magos, es el Evol 3.0
pero esa es la versión extendida, y en el 300 litros en el salón tengo la versión corta. Te lo digo, tengo el vídeo en el canal de Livol y ya te digo, es un medidor general, va muy bien, te mide el pH. Esa versión en concreto, en el vídeo que hice, venía la temperatura que ha marcado grados menos, los TDS marca un 20% más, pero bueno, como tengo otro aparato en casa, lo pude saber yo mis medidas, porque ese acuario ahora mismo te va a marcar 240 TDS, no, en realidad tenía 170, 180. Pero como tengo otros dos aparatos, pues me permite saber el error de cada cosa, por ejemplo. Pero el pH sí que va bien, que es lo importante, y como lo quiero para medir el pH, en realidad teniendo monitoreado, pues ya te digo, 6,8 de pH, proyecto, estupendo como veis. Por eso mejor les doy poquito de comida de calidad que llenarle la panza a los peces con escamas. Y otro de los grandes problemas que siempre he dicho, Luis, solemos alimentar por lástima y muchas veces solemos alimentar de más y generamos desequilibrios y problemas que no tenemos. Ángel, voy a probar, como dijo Paco, a meter bacterias de azo para que luche contra el aciano, a ver qué tal, porque probé agua oxigenada y más circulación, los peces vuelan. Sí, y mientras que vas haciendo lo de las bacterias, para restablecer el equilibrio, como te digo, intenta ver si es algo de circulación puntual, que no quiere decir más, sino a veces es mejor, colocación, alguna piedra que esté interrumpiendo la circulación en esa punta, en ese sitio de esa punta del acuario, lo que sea. Al final, lo más mínimo es la diferencia en un proyecto. ¿Alguna planta grande para el 500 a futuro? No, yo creo que el objetivo del 500, como sabéis, lleva 18 meses ya, o 19, no lo sé, porque lo desmonté en octubre, bueno, para el Puente de los Santos de hace año y medio, aunque los vídeos luego los subí después, como bien sabéis, lleva ya más de año y medio. Y la idea es que siga así, otros 2 años o 3, que me pegue una buena paliza, y las plantas así como está lo veo perfecto, porque es que me gusta el acuario como está. De hecho, es como digo, ahora es cuando lo empiezo a ver, esa evolución, ese potencial que tenía cuando hicimos el montaje, lo empieza a mostrar el acuario. Me ha permitido tenerlo año y medio ahí ralentizado, con poco trabajo, los peces bien, y ahora pues está mucho mejor. Ah, vale, por un momento pensaba que era un saquito o algo para no tener las raíces del poto por ahí. No, es el medidor de pH, Ángel. No suelo hacer cosas raras, y más, como sabéis, lo paranoico que soy yo con el tema de la estética. A nivel personal, como siempre digo, yo tengo mis manías, y lamentablemente muchas. 1, 2, 3, Noelia, buenas, Helio, acabo de adquirir 8 barbos de Odessa. Si te gustó la experiencia de criar con barbo cereza, te lo recomiendo multiplicado por 10. Qué pasada de actividad como cardumen y entre sesos. Pues oye, es un pez a tener en cuenta, pero de momento no tengo más espacio para más especies. Pero siempre está bien conocer estas experiencias, lo agradezco. De hecho, lo que dije siempre alguna vez, si yo de verdad pudiera, tendría un acuario con cada especie, pero bastante esfuerzo hago ya con tener lo que tenemos, por un lado como hobby por mí, y por otro lado por tener experiencias para compartir, que disfruto muchísimo, las cosas como son. Y es lo que pasa, cuando va un poco uno más apretado de tiempo, pues hay que cortar tiempo de algún sitio, pues en este caso se quita del canal, que es otro hobby aparte, como siempre os digo. De hecho, como digo, estaba trabajando esta tarde, estoy haciendo el directo, ahora cambié el agua al 500, y después de cenar me tengo que poner a seguir haciendo cositas de trabajo. Y para mí esto, aunque no lo parezca, solamente cambiar el ritmo es un descanso también en la cabeza, que todo es necesario. Y sobre todo porque, como os dije, una vez al mes sí que me gusta intentar hacer un directo con vosotros, ya que suprimimos la sección de vídeo respuestas, pues así sabéis que respondemos más, es más dinámico. Y en agradecimiento a vosotros, que siempre lo he dicho, que sin vosotros pues no hay canal tal y como tenemos la comunidad que tenemos. De hecho, ayer estuve viendo los últimos 15 minutos del directo de Raúl de Retules y dijo algo muy bonito, que su comunidad es muy buena, y lo suscribo porque yo sé que parte de mi comunidad es la comunidad de Raúl, y parte de mi comunidad es la comunidad, por ejemplo, también de Paco de Acuarios 4K, que compartimos con muchos de vosotros, que nos seguís, que nosotros nos ayudamos entre todos. Y por eso, pues, como siempre digo, parte del valor del canal es la comunidad y lo que le da valor a los canales especial. Vuestro apoyo, vuestros consejos a veces, aunque no lo pensáis, se os escucha más de lo que se piensa. Y aquí mejoramos todos juntos, no lo olvidemos. ¿Es cierto que Canaplex de Sitges ya no se vende allá en España? No tengo ni idea de lo que es Canaplex de Sitges, si te digo la verdad, Luis Carlos. Qué mala experiencia he tenido con las colisas y qué poco duran. Pues lo hemos dicho en el directo hoy, que las colisas son de esos peces que nos falta mucha información en verdad sobre comportamientos, espacios, territorialidad, etcétera, etcétera. Y ya te digo que lo que me dices no me pilla de sorpresa, porque es que lo he comentado justamente hoy, que son peces que yo creo que tenemos
No es que tengamos poca información, es que la información que hay se repite unos a otros, pero experiencia real como tal no hay tanta como nos podríamos pensar. Y de hecho, si recordáis, yo no me puedo quejar. Incluso si recordáis, cuando teníamos este proyecto en altos requerimientos, a mí me llegaron a hacer puesta. No pude sacarla porque me pilló justo al venir de estar un par de días fuera. La saqué a la paridera, no me pilló con alimento para alimentarlas y todo eso, y fue la mala suerte. Pero yo no me puedo quejar porque en este 500 litros he llegado a ver una puesta de colisas y para mí fue uno de los momentos bonitos de los que te llenan del hobby. Prefiero por mucho los Gurami Perla, pero por tamaño creo que necesitan mínimo 150 litros 100 o más. Yo he dicho antes que me iría a 300 en realidad, por mi experiencia. El audio está un poco chungo, pues si se escucha mal decírmelo porque yo no me escucho a mí mismo. También puede ser que yo es que hablo también muy rápido, es otra opción. Confirmadme que se escucha bien, los que seguís habitualmente los directos, que se escucha todo bien, y si no, igual os digo una cosa, que es tan fácil como que llevamos 1 hora y 5 y si no se escucha bien, pues cortamos y hasta aquí hemos llegado. Baldo, Helio, siempre he tenido ganas de ramiresis, pero no me duran más de un mes. Tengo pensado montarme un aguas negras de 40 o así. ¿Crees que irá mejor así? Bueno, Baldo, eres el artista de la pistograma, eso sí lo sé. Entonces, lo que se ha comentado alguna vez, y yo también lo he dicho, los ramis es que a mí, para ser el pez que me gusta, tampoco me duran más de 8 o 9 meses en realidad a mí. Me pillo unos cabreos de la leche. Por eso pillé los acaras azules, porque es el falso rami azul en este caso. A ver si duran lo que tienen que durar. Y es lo que digo, en este 500 litros tengo los transparentes, los cristal de Java, los tengo ya 5 para 6 años. Peces que se supone que viven 3 o 4. Entonces, por parámetros y por muchas cosas sé que no es. Entonces, cuando es algo que se me escapa, sea genética, etcétera, etcétera, pues hasta ahí podemos llegar muchas veces. Yo escucho de maravilla, va bomba, yo lo escucho bien, se oye bien, pues nada, por votación, disar, ajusta tu audio en este caso, sintiéndolo mucho, que para eso también nos gastamos pastas en mejorar técnicamente, que puede ser que se escuche mal, pero en este parece que no va a ser el caso. ¿Has utilizado el CO2 casero alguna vez? En mi vida, yo siempre me he ido a CO2 profesional, porque lo digo que al final, a la larga, y a la corta a medio plazo siempre es que al final te sale más barato, regulas mucho mejor el pH y para mí el pH es una cosa que tiene que estar estable las 24 horas y siempre me he ido a equipo profesional, que cuando digo profesional es mi botella de extintor de CO2, mi mano reductor, lo que tú quieras, dale express y tal, pero y las 24 horas muy importante, de los mejores vídeos que tengo en el canal, de los primeros que hicimos, demostrándoos cómo se medía y que se mantiene mucho más estable inyectando un poquito menos, pero las 24 horas. Es decir, tampoco uso electroválvula, me quito un enchufe de la luz, me quito de complicaciones y a mí particularmente me ha ido bien y con el sistema llevo desde antes de empezar el canal, que ya fue cuando compartí ese vídeo. Entonces, pues esa es la experiencia que os puedo compartir y la gente que lo ha probado lo podéis decir por vosotros mismos, vuestra propia experiencia, que no parezca que soy yo, que estoy aquí vendiendo la burra, que es que son datos lo que hablamos siempre. Los Ramírez, si es mejor comprarlo en la tienda más cerca posible y que ya tengan un buen tiempo allí. Si los traigo desde fuera, llegan muy frágiles. Yo creo que los Ramírez están tan degenerados por tema de criadero y de tiendas y de tal, que no se parecen para empezar nada al tema de la naturaleza. Y luego los tenemos tan protegidos, a veces yo creo que la más mínimo cambio, parámetro, parásito externo, se nos los lleva por delante, porque los hemos hecho, los consentidos yo creo de la acuariofilia, y yo creo que también tenemos responsabilidad muchas veces nosotros. Y es una idea que me empieza a rondar por la cabeza, porque no puede ser que el pez que más mimo sea el que más dolores de cabeza me da. Me rompe la cabeza literalmente ese esquema. Te silencié, sigo trabajando y de repente dije, ¿y dónde está Helio? Pues Helio sigue sin moverse ni un centímetro de aquí con su refresquito, disfrutando del 500, igual que vosotros, aquí en el salón de casa, para que veáis por suerte pues, este proyecto que disfrutamos. Hablando de CO2, ¿crees que un kit de botella cambiable de esos de 95 gramos de CO2 para un 100 litros, 1 o 2 gotas por segundo, sea rentable? Te voy a decir la verdad, Luis Carlos, por una pregunta así eché a un tío del grupo de miembros de canal. Y lo pueden dar fe los miembros de canal, que fue para mí la gota que colmó el vaso y lo eché. Con 95 gramos te va a ser carísimo y para 100 litros cómprate una botella de 2 kilos mínimo para que te dure un año.
Menos de eso es complicarte la vida y cogerle manía. La semana pasada descubrí el Tetra Flames Orange y hoy compré 10 y una maravilla de pez, naranjitas rojos y las franjas negras. Les recomiendo que le echen un ojo. A ver, hay muchísimos peces que nos quedan por descubrir y si tenéis tiempo os recomiendo que yo tengo en favoritos en el ordenador la Fisipedia. Por parámetros, pero sobre todo por ver fotos y recomendaciones y la cantidad de peces que podemos tener a la hora de, antes de montar un proyecto. Y siempre digo, a través de esos peces ya se monta el proyecto y tenemos mucho ganado para tener éxito. Pero tú tienes uno, ¿no? No, yo el que tengo es de medio kilo, siempre lo dije que fue el que me recomendaron la primera vez para el 240 litros y fue la botella de medio kilo, no la de 95. Y fue de las peores compras que he hecho en este hobby, y lo dije al principio de uno de los vídeos. Entonces imagínate con 95 gramos, un manorreductor más pequeño, se va a ir la presión muy pronto, nada, olvidaros. De hecho el de medio kilo, como digo, lo estoy amortizando ahora que lo tengo en el nanoacuario de 8 litros y ahí me dura 2 años el CO2 estable. Ahí sí, ahí es una cucada de proyecto, pero las vueltas que ha dado esa botella hasta que ha encontrado su sitio al final para poder disfrutar de ella. Uno de esos de 95 gramos, pues para ese que acabo de decir, para mi proyecto de 6 litros reales, para hacerte una pijotada, darte un capricho, ponerlo de postureo de foto de Instagram, pues sí queda muy bien y te va a valer para 5 o 6 meses, 3 o 4 meses, muy regulado muy finamente. Pero es que para un acuario en condiciones, ni se os ocurra, que es tirar dinero. Es que de hecho creo que es que ni el manorreductor vale luego para las medidas cuando vayas a cambiar de botella. Por eso digo que es de las peores compras que se pueden hacer. Con todo mi respeto a los fabricantes, pero os hablo de la experiencia real. El problema es encontrarlo donde vivo, porque si pudiese comprarlo aquí ya lo hubiese hecho. Y puede ser que los problemas de los Ramiresi, lo que decimos siempre, Fernando, efectivamente, y por tamaño de acuario muchos no creen que los neones necesitan 80 litros. Yo los neones, lo he dicho hoy, lo he dicho en algún otro directo, yo pensaba que no, pero desde que los he visto el cardumen de 40 en el 300 litros, cómo cambia el comportamiento, pues yo neones me iría a muchos más litros y muchos más neones. Experiencia personal, como digo, no es que tenga razón, pero es lo que yo he ido viendo y he ido viendo esa mejoría en los peces y así os lo comparto sencillamente. Jesús, les pasa lo mismo que los guppies. Antiguamente más de 20 años eran durísimos y los tenías incluso sin filtro, ahora se me mueren con más técnica y conocimientos. Al final todo va degenerando, va pasando de mano en mano, etcétera. Marco, un barbo enano, barbo tal, todo un descubrimiento. Lo quiero, los barbos son saltarines, nunca los he tenido. Los barbos son nerviosetes, todos los de la familia asiáticos son nerviosetes, por eso como veis, fijaros ese acuario destapado, pero fijaros lo que siempre os digo, la tranquilidad que tienen los peces cuando están bien en parámetros, bien en espacio, bien en compañeros, bien de espacio, bien de circulación. Estos peces, por suerte, seguro que esta noche me salta uno por lo que siempre digo de Murphy, pero es que no me ha saltado todavía ningún pez. Es que fijaros la tranquilidad que tienen ahora mismo los de Nisoni ahí debajo del tronco flotando. Los barbos cereza cuando cruzan, la botia cuando sale hace su paseo. Están tranquilos, están a gusto. Hasta el beta ahí persiguiendo a algún barbo porque está marcando terreno que lleva 2 o 3 días solamente, pero ya os digo que ese pez da gusto cuando se pone encima de la hoja del lotus a relajarse y a ver si ve alguna gambita para darse un caprichito. Tengo ambos, salvaje de Venezuela y otro oro y half black, y por mucho los salvajes aguantan. Un pez salvaje, siempre salvaje, eso es así. Tiene la línea genética más pura. Es así, por no gusto o no, es genética pura mendeliana. Puede ser que los problemas con los Ramiresi y los acuarios plantados sea que toleren muy mal los compuestos nitrogenados. No sé si en los entornos naturales hay esos niveles. Eso puede ser uno de los problemas porque al final los acuarios plantados abonamos. Por eso yo siempre insisto en abonar poco cada día. O yo de hecho cuando hago el cambio de agua y abono a la semana es que no pongo ni un ppm de nitrato para que tenga toda la semana las plantas. Entonces es buscar muchas veces el balance. Pero es que en mi caso yo he hablado con mucha gente que ha hecho eso, que no ha hecho eso, que no abona, que tiene, y a todos nos acaban dando problemas. Entonces no es que mal de mucho consuelo de tonto, es que es un problema generalizado que algo se nos está escapando por algún sitio a todos. Y eso es lo preocupante, que con tanta gente que estamos en esto, que no demos con la tecla de la solución. Por cierto, se pueden comprar guppies salvajes, son raros, pero no, es imposible comprar animales salvajes aquí y de hecho es una cosa, es un mal hábito y luego además con la nueva ley que tenemos de protección animal en España es hasta penable, o sea que el consejo te lo agradezco, pero no lo puedo recomendar por aquí esas formas ni esas prácticas, sintiéndolo mucho por normativa en España.
Tiene el acuario muy plantado, casi a salvajado, ideal para los barbos. Efectivamente, ahí como veis, cuanto más plantas mejor están. Por cierto, la imagen se ve bien, ¿no? Sí, correcto. Sonido se sigue escuchando bien. Es que tengo dudas con la fauna para el Salu de 44 por tener solo 20 de alto. Es que el KH será 2.3, pH 6, porque la arena de sílice y los cantos rodados. Yo ahora mismo, por ejemplo, Marcos, yo tengo las Coris pigmeas en el mío bajito con 20 de alto, precisamente. Y con esos cantos rodados que tengo en ese montaje, y queda muy bien, haciendo una gran cobertura vegetal, y queda un proyecto muy natural también, es una alternativa. La Rasbora Spey, porque si ponemos, por ejemplo, cobertura vegetal, que va a llegar muy rápidamente arriba, los peces también se van a sentir protegidos en la parte de abajo. Cierto, no me acordaba, en España sacaron esa ley. Y saludos, aunque tarde, buenas Alberto, estaba haciendo mantenimientos a los acuarios mientras veía el directo, pues gracias por vernos, como siempre. Y la madera muy curada, porque ya lo usé en otros montajes y sé que no va a variar nada parámetros. Pues ideas, a ver si se me ocurre algo. Y madera curada, como ves, esta la tuve en remojo 3 semanas, ahora lleva ya 2 semanas ahí sumergida o más, desde la primera vez que lo compartí en el grupo de Telegram. Creo que lleva más de 2 semanas, y miradla que cada vez flota más, es increíble, ¿no? Cuando una madera le da por no hundirse, pero bueno. Tendremos, y además de las Coris, pues ya te digo, y unas Coris pigmeas, y a lo mejor unas Cubotai, o unas Mosquito, pues hace su cardumen, fondo media altura, bien plantado y que no te salten, por hablar unas ideas, que se puede haber más, evidentemente. Yo llevo con el CO24 desde que vi el vídeo y varía del día a la noche cuestión de décimas, efectivamente. De hecho, una décima máximo es lo que he visto de variación. Cuando tú cortas el fotoperiodo, te pasa de 6,7 o 6,6 o 6,8 a 7,2, 7,3 a lo que es el cache por la noche. Esa variación es muy grande. Y cierto que la gente lo justifica, que la naturaleza eso pasa, pero es que el acuario tampoco es una naturaleza. El acuario es un sitio cerrado que esa variación se incrementa. Y no es en la estabilidad que tenemos de una décima en el acuario en estar 24 horas a la fluctuación que existe en la naturaleza, que es menor que la que nos pasa en el acuario cuando apagamos el CO2. Entonces vamos a mirar lo menos malo para los peces, no nos olvidemos, y las fluctuaciones no son buenas, y menos la de pH. La madera que te digo estuvo 2 años en un montaje, así que no creo que baje mucho pH y suelte mucho tanino, pero te va a flotar porque Murphy trabaja, ya lo sabes, Marcos. Y las Space son bastante movidas, ¿no? Vi en Fisipedia que recomiendan mínimo 100 litros. Y el de la tienda me lo recomendaba para un 60. Era mucha la tentación porque estaban 1,5 €. A ver, yo la Rasbora Space, es que de Rasbora Space hay 2 o 3 clases. Hay la falsa Space, etcétera, etcétera, hay varias cositas. Pero bueno, una Mosquito seguro que para ese proyecto, más chiquitinas. Cubotai ya tengo en 180, pues mira, es otra opción de ponerlas, a ver si crían ahí al principio. Y eso que te ahorras, Marcos. Y nada, lo dicho, pues llevamos 1:20. Yo creo que última ronda de preguntas, porque yo también me tengo que poner, como os he dicho, a cambiar el agua al 500. De hecho, lo conté ya un día, que mi idea era eso. Ahora en periodo de verano así, normalmente lo cambio todos los domingos, pero ahora para tener más agua para regar las plantas de casa, pues los domingos, como siempre, todos los acuarios del estudio, y a mitad de semana, justo que es el miércoles por la tarde noche, pues el 500. Me retiro, yo también me retiro pronto. Raúl dijo que tenía alguna sorpresa con las Cubotai, pero creo que son muy difíciles de criar. No lo sé, la verdad es que yo no las he tenido, pero yo lo que habéis comentado y las fotos que he visto sí que son bonitos los peces. Me están empezando a rodear el mundo gatuno. Tengo a Simba por un lado y a Chloe por otro. ¿Qué pasa, chiquitajos? Otra de las cosas que siempre digo, por suerte los gatos me respetan los acuarios, que duren mucho tiempo. Te van diciendo que ya es la hora de los mimos. No, lo que pasa es que les gusta cenar sobre las 9, pero si prueban un poquito antes y les cae, pues eso que se llevan, y son gatos. Entonces hacen con nosotros lo que quieren los bichillos aquí en casa. Pero bueno, la verdad es que sí, 1:20, yo creo que el directo bastante dinámico. Espero que os haya gustado este formato. Para mí más cómodo, sobre todo también pensando en verano si hacemos algún directo para estar con vosotros. Como he dicho, cuando lleguen los calores de verdad, pues aquí en el salón de casa, más a oscuras, sentado en el sofá, más cómodo, con el portátil. Poder poner el aire, porque no solo los ventiladores para el acuario, sino también para nosotros, pues estar un poquito más fresquitos, sin focos de iluminación, que también dan su calor, como espero que comprendáis.
Y con eso, pues empezamos un poquito también la temporada de verano. Seguramente también pues desconecto un poquito a algún vídeo menos, porque también necesito desconectar, como siempre os digo, esto es un hobby. Desconectar para estar más centrado en otras cosas y sobre todo los acuarios sí que a lo mejor quiero hacer algún montaje. Si eso pues iré haciendo vídeos tranquilamente, lo iré compartiendo. Sabéis que a mí me gustan esos vídeos de montajes. Aunque luego no lo ve nadie, pero es que me da igual. Yo hago, como sabéis, lo que considero que tengo que hacer como aficionado. Y el canal es un reflejo de lo que a mí me gusta en realidad, no de modas ni de otras historias. Y nada, dicho esto, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, pregunta de Carlos, respecto al comportamiento de los peces, ¿hace mucho el volumen del acuario? Evidentemente, sí que se nota mucho. La elección de compañeros también, Carlos. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por pasaros, por vuestras preguntas. Espero haberos resuelto la mayoría de dudas. Algunas sabéis que siempre os mando a ver los vídeos, pero no que lo haga mala, sino porque en vez de estar explicando 5 minutos una cosa que está en vídeo, en el vídeo va a quedar mucho mejor detallado en este caso, y así también tenemos dinamismo para responder otras preguntas a todo el mundo. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias. Voy a acabarme el refresquito, voy a cambiar el agua al 500, voy a seguir haciendo cosas. Vamos a darle su latita a los gatos que la están pidiendo. Y nos vemos el próximo, bueno, domingo hay vídeo. Y ya el último domingo también tengo un vídeo que me queda hacer algunas cositas de enfermedad, como he empezado diciéndoos. Va a ser chungo el vídeo, hay cosas que tengo que comentar, pero bueno, espero que os guste, contamos experiencias reales y que sea siempre de vuestra ayuda, que es lo importante y el objetivo del canal. Así que, dicho todo esto, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. ¡Hasta luego, amigos!